El día de mi cumpleaños, mi novio, Mateo, anunció la fecha de su boda con otra mujer frente a toda la empresa. No derramé una lágrima ni hice un escándalo. Mantuve la compostura y, en silencio, lo busqué desesperadamente para obtener una explicación. Pero lo que descubrí fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. Mientras caminaba por el pasillo, los escuché hablando. Uno de sus amigos, con tono cauteloso, le preguntó: ¿No te preocupa que Lucía se moleste por esto? Mateo suspiró, despreocupado. ¿Qué otra opción tengo? Si no me caso con Gabriela, su familia la obligará a casarse con un desconocido. No puedo permitir que eso pase. El amigo vaciló, pero insistió. ¿Y Lucía? Ella ha estado contigo por años. Mateo soltó una risa ligera, un sonido que antes me reconfortaba pero que ahora se sentía como una bofetada. Lucía ha sido mía por 8 años. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué opción tiene, aparte de esperarme? Cada palabra fue como un puñal en mi pecho. 8 años. 8 años de amor, paciencia y apoyo incondicional. Y así era como él me veía, como alguien que no tenía otra opción. Días después, mi familia organizó un encuentro con Federico Castillo, un hombre de una de las familias más influyentes de la región. Según ellos, sería un partido más adecuado para mí. Federico era conocido no solo por su apellido, sino también por su éxito como empresario que había logrado multiplicar la fortuna de su familia, manejando millones de dólares con astucia. El día de la boda de Mateo coincidió con mi propio enlace con Federico. Mientras los preparativos avanzaban, algo en Mateo parecía inquieto. Durante la cena de ensayo de su boda, comentó con uno de sus padrinos: No sé, algo no me cuadra. Creo que Lucía podría aparecer en la ceremonia. Uno de los padrinos vaciló antes de hablar. ¿No te has enterado? Lucía también se casa hoy. Unas horas antes, un video de Mateo proponiéndole matrimonio a Gabriela se había vuelto viral, dominando todas las redes sociales. La gente hablaba del heredero de la familia Ruiz y su glamorosa boda, pero nadie mencionaba a la mujer que había estado a su lado durante 8 años. Durante el almuerzo previo con mi madre, traté de obtener su opinión. Mamá, ¿sigue en pie la propuesta de la familia Castillo? Mi madre, sorprendida, dejó su taza de té sobre la mesa, temblando ligeramente. ¿Por qué preguntas eso?, dijo con preocupación evidente. Un nudo se formó en mi garganta, pero mantuve mi tono firme. No estoy siendo impulsiva, mamá. Sé que Federico es una opción lógica. Tú misma no rechazaste su propuesta de inmediato, así que confío en tu juicio. Ella suspiró profundamente y colocó sus manos sobre la mesa. Federico Castillo es, sin duda, un buen hombre. Pero el matrimonio es un compromiso para toda la vida. No creo que debas tomar una decisión tan grande sin conocerlo mejor. Lo que sea necesario, mamá, dije, tratando de sonar segura. Puedes encargarte de los arreglos. Me adaptaré. Después del almuerzo, regresé a mi pequeño apartamento, el que había comprado con mis propios ahorros para alejarme del control de Mateo. Sin embargo, al abrir la puerta, me encontré con una sorpresa. Mateo estaba allí. El sonido de la puerta al abrirse llamó su atención. Cerró su laptop y me miró como si todo fuera perfectamente normal. Día ocupado en el trabajo, dijo con una sonrisa, ignorando por completo el peso de lo que había hecho días atrás. Respiré profundo, tratando de controlar la ira y el dolor que bullían dentro de mí. Todo en su actitud reflejaba una falsa normalidad, como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mí, sabía que este era el comienzo de algo diferente. Llegas tarde, dije mientras me quitaba los zapatos, mi mente en un torbellino de pensamientos. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, tratando de mantener la calma. Tuve una cena de negocios cerca, respondió Mateo con naturalidad mientras se levantaba y caminaba hacia mí, como si todo estuviera bien. Pensé en pasar a verte. Cuando se acercó, un aroma familiar me golpeó de lleno, el perfume de Gabriela. Una oleada de repulsión recorrió mi cuerpo, y, casi por instinto, di un paso hacia atrás, esquivando sus brazos abiertos. ¿Qué pasa?, preguntó con ligereza, fingiendo no saber nada. Nada, respondí con rigidez. Bueno, ya me viste viva y respirando. Ahora puedes irte. Su sonrisa vaciló por un instante, pero la recuperó rápidamente con una risa suave. La semana pasada estabas molesta porque no pasaba tiempo contigo. Ahora despejo mi agenda, y me rechazas. Vamos, Lucía, no hagas esto. Fruncí los ojos mientras los recuerdos de ayer volvían a mí. Era mi cumpleaños, y había esperado todo el día. Desde el amanecer hasta el anochecer, deseando una llamada, un mensaje, cualquier señal de él. Pero no llegó nada. Al caer la noche, el silencio se volvió insoportable. Justo cuando estaba a punto de ir a buscarlo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con curiosidad,
pero esa curiosidad rápidamente se transformó en temor. El mensaje contenía un video. Al reproducirlo, vi a Mateo en el centro de su oficina, arrodillado frente a Gabriela Ruiz, proponiéndole matrimonio ante todos sus colegas. La sala estaba llena de vítores y risas. Mi mente se negó a creer lo que veía. Busqué desesperadamente una explicación, alguna razón que hiciera que esto tuviera sentido. Pero, incapaz de soportar la incertidumbre, me dirigí a su empresa, decidida a escuchar la verdad directamente de él. En lugar de respuestas, lo que encontré fue una conversación que destruyó cualquier esperanza. Lucía ha sido mía por 8 años. Todo el mundo lo sabe, dijo Mateo con una risa despreocupada. ¿Qué opción tiene, aparte de esperarme? 8 años. Había esperado 8 largos años por un hombre que nunca realmente me vio. Cada palabra que escuché fue como un puñal, desgarrando los restos de confianza que me quedaban. De pie frente a él esa noche, recordando sus palabras y las risas de ese video, sentí como el dolor se apoderaba de mi pecho. Había sido una broma todo el tiempo. Lo miré, sus rasgos suavizados bajo la tenue luz. Mis lágrimas comenzaron a llenar mis ojos, nublando mi visión. No entendía por qué, pero mi pecho se apretaba como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. El dolor era insoportable. Al verme llorar, Mateo entró en pánico. Torpemente intentó limpiar mis lágrimas, como si eso pudiera arreglar algo. ¿Por qué lloras? ¿Alguien te molestó? Dime quién fue, y yo me encargaré, dijo con una mezcla de urgencia y preocupación. Recordé cómo había sido Mateo desde que éramos niños. Siempre fue el bravucón del vecindario, indisciplinado y travieso. Mientras él corría libre, metiéndose en problemas, yo era la niña frágil, criada bajo la estricta vigilancia de mis padres. Aunque él siempre había tenido un espíritu salvaje, sus problemas eran insignificantes comparados con lo que había hecho ahora. Esta vez, no se trataba de bromas de la infancia ni de travesuras, se trataba de decisiones que destruyeron años de mi vida. Y ahora, con sus manos torpes y su falso arrepentimiento, intentaba actuar como si nada hubiera pasado, como si el dinero y los dólares que había invertido en su boda pudieran borrar el daño. Pero no había nada que pudiera reparar lo roto. Finalmente, aparté sus manos. No necesitas preocuparte más por mí, Mateo, dije con voz firme. Tu lugar está con Gabriela. Ella puede disfrutar del hombre que tú decidiste ser. Ese fue el momento en que decidí que mi historia no terminaría ahí. Por primera vez en años, sentí una chispa de libertad, la promesa de un futuro donde mi valor no estaría definido por un hombre que nunca me valoró. Los demás niños siempre corrían y reían, mientras yo solo podía observarlos desde la ventana, deseando unirme a ellos. Cada vez que Mateo me veía sentada allí, mientras jugaba a las atrapadas con los otros, encontraba una excusa para escabullirse. Siempre me dejaba un puñado de dulces, me pellizcaba las mejillas con su típica sonrisa traviesa y susurraba. ¿Cuándo vas a salir a jugar conmigo? A medida que crecí, mi salud mejoró. Para cuando llegué a la secundaria, mis padres finalmente cedieron y me dejaron salir. Mateo estaba encantado. Me trataba como si estuviera hecha de cristal, diciendo con seriedad. Lucía, si alguien se atreve a molestarte, solo di mi nombre. No se atreverán a tocarte. Desde entonces, nunca estuve sola. Mateo siempre estaba a mi lado, llevándome a donde yo quisiera. Si alguien me miraba siquiera de manera incorrecta, él aparecía como una tormenta, listo para defenderme. Se convirtió en mi refugio, mi protector inquebrantable. Cuando entramos a la universidad, el siguiente paso en nuestra relación se sintió natural. Nos convertimos en pareja, y Mateo se volvió aún más atento. Me llenaba de amor, tan dulce y devoto, que me hizo creer que estaríamos juntos para siempre. Pero entonces apareció Gabriela. Ella era todo lo que yo no era, brillante, segura de sí misma, con una presencia que atraía a todos a su alrededor. Mateo y Gabriela compartían carrera, y pronto comenzaron a desarrollar una conexión que no podía comprender. Al principio, Mateo intentó incluirme, traduciéndome su jerga técnica para que no me sintiera excluida, pero con el tiempo perdió la paciencia. No lo vas a entender, dijo un día con brusquedad, alejándome con sus palabras. A partir de ese momento, sus conversaciones se hicieron más profundas, desde discusiones de clase hasta charlas nocturnas que parecían interminables. Su vínculo se volvió innegable, mientras que entre Mateo y yo se abría una distancia cada vez mayor. Nuestras conversaciones se redujeron a simples saludos y despedidas. Mis amigos intentaron advertirme, pero yo los ignoré. Me convencí de que Mateo y Gabriela merecían privacidad, de que nuestra conexión era lo suficientemente fuerte. Confía en él, me decían, y yo lo hice, pero aprendí que la confianza puede ser una maestra cruel. Esa noche, Mateo insistió en quedarse conmigo, argumentando que no podía dejarme sola en ese estado. Sus palabras eran suaves, medidas cuidadosamente, pero sonaban vacías,
como líneas recitadas de una obra mal ensayada. Lo miré durante un largo rato en silencio antes de murmurar. Está bien. Cuando intentó seguirme al interior, cerré la puerta en su cara y giré la llave. Lucía, llamó desde el otro lado con una voz tranquila pero firme. Estoy aquí afuera. Cuando estés lista para hablar, ven a buscarme, ¿de acuerdo? No había enojo en sus palabras, ni rastro de frustración. Eso solo lo hacía peor. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, cayendo sobre mis manos frías. El contraste entre el calor y el frío era un recordatorio implacable del caos en mi interior. Me hundí en el borde de la cama, envolviendo mis brazos alrededor de mí misma, como si intentara mantenerme unida. Un pensamiento susurró en mi mente, liberador y asfixiante al mismo tiempo. Mateo, ya no quiero amarte. A la mañana siguiente, me desperté con el peso de la noche anterior todavía sobre mí. Me froté las sienes, intentando aliviar el dolor en mi cabeza, y me arrastré hasta la sala de estar. Allí, vi a Mateo apresurándose a ponerse la chaqueta. Chaqueta Lucía, tengo algo urgente que atender, dijo con tono apresurado. Volveré esta noche para recogerte. Salgamos a cenar, ¿de acuerdo? Antes de que pudiera responder, ya estaba a medio camino hacia la puerta. Para cuando parpadeé, ya se había ido. Solté un lento suspiro, y mis ojos se deslizaron hacia el sofá donde había pasado la noche. Algo brillaba entre los cojines, su teléfono. Había salido con tanta prisa que lo había olvidado. Lo recogí, dudando. Pensé en llamarlo más tarde para devolvérselo, pero antes de que pudiera decidir, la pantalla se encendió con una notificación. Mateo no había puesto contraseña en su teléfono, y el mensaje apareció claramente en la pantalla. Lo que vi hizo que mi estómago se revolviera. Mis manos se tensaron alrededor del dispositivo mientras miraba el mensaje. Mi corazón latía con fuerza, casi saliéndose de mi pecho. No supe cuánto tiempo estuve mirando la pantalla, pero las palabras en el mensaje parecían gritarme. Cada una estaba cargada con un desprecio que no podía ignorar. Asegúrate de no dejar rastros esta vez. Si Lucía sospecha algo, será un problema para los dos. Mis dedos temblaban alrededor del teléfono. Sentí como si el aire hubiese abandonado la habitación. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, un reflejo de la tormenta que se desataba dentro de mí. Siempre había tenido sospechas, señales que mi corazón ignoraba, pero leer esa frase fue como un golpe directo. Esa burla descarada de mi confianza era la confirmación que mi mente no podía evitar aceptar. Miré a mi alrededor. Mi pequeño apartamento, ese lugar que tantas veces había sido mi refugio, de repente parecía una prisión. El sofá donde Mateo se había sentado tantas veces, donde solía contarme sobre su día mientras yo le preparaba café, ahora estaba impregnado de recuerdos que dolían como espinas. Respiré profundamente, intentando calmar el temblor en mis manos, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Sentí como el dolor comenzaba a transformarse en algo diferente, algo oscuro, poderoso, que calentaba mis venas. No era tristeza, no esta vez. Era ira. Una ira que crecía con cada segundo que pasaba. ¿Cuánto tiempo? Me pregunté en silencio. ¿Cuánto tiempo me había usado, mentido y manipulado? 8 años. 8 malditos años. Recordé cada sacrificio que había hecho por él, cada momento en que prioricé sus necesidades sobre las mías, y fue como si todo ese peso me golpeara de golpe. Cerré el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Esto no podía quedar así. Esa noche, mi madre me invitó a cenar. Parecía algo casual, o eso pensé al principio, pero al entrar al comedor noté la tensión en su rostro. Había algo que quería decirme, y yo estaba demasiado agotada como para andar con rodeos. ¿Qué sucede, mamá? Pregunté mientras me sentaba. Mi voz sonaba más dura de lo habitual, pero ella no pareció notarlo, o quizá decidió ignorarlo. Lucía, comenzó, dejando su copa de vino sobre la mesa con cuidado. Federico Castillo ha preguntado de nuevo por ti. Sentí un nudo en el estómago. Federico Castillo. Ese nombre había aparecido varias veces en nuestras conversaciones familiares en los últimos meses. Un hombre respetado, proveniente de una familia influyente. Mis padres siempre insistieron en que sería un buen partido para mí, especialmente porque era alguien que manejaba negocios relacionados con grandes cantidades de dinero y dólares. Sin embargo, nunca le había prestado atención. La propuesta de Federico y el comienzo de una nueva etapa. Hasta ese momento, la importancia de lo que sucedía apenas se había asentado en mi mente. ¿Y qué le dijiste? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Mi madre sonrió, pero su sonrisa era tensa, medida, como si pesara cada palabra. Le dije que respetaríamos su interés, pero también que todo depende de ti. Un largo silencio se extendió entre nosotras. Podía sentir su mirada preocupada, como si intentara descifrar la tormenta que ocultaban mis ojos. Finalmente, suspiré, rompiendo la quietud. Acepto la propuesta,
mamá. La copa en su mano tembló levemente. Sus ojos, abiertos de par en par por la sorpresa, buscaron los míos. ¿Estás segura?, preguntó, su tono más suave de lo que esperaba. Asentí con una determinación que apenas comenzaba a entender. Es hora de seguir adelante. Federico representa una oportunidad, no solo para algo diferente, sino para reconstruir lo que me quitaron, respondí con una calma que aún no sentía plenamente. Ella asintió lentamente, estudiando mi rostro con cuidado. Luego, como si finalmente comprendiera, dijo: entonces empezaremos con los preparativos. El regreso al apartamento y el enfrentamiento con Mateo. Cuando regresé a mi apartamento, lo encontré allí. Mateo estaba sentado en mi sofá, como si nada hubiera cambiado, como si todo estuviera perfectamente normal. Pero yo ya no era la misma. Verlo ahí, con ese rostro relajado, me revolvió el estómago. ¿Qué haces aquí?, pregunté mientras cerraba la puerta con firmeza. Mi tono era frío, distante. Quería verte, respondió, levantándose con esa sonrisa que antes me hacía sentir especial, pero que ahora solo evocaba cada mentira. He estado ocupado estos días y sentí que necesitábamos hablar. Lo miré en silencio, tratando de controlar la ola de emociones que me invadía. Ira, desprecio, pero también una pizca de tristeza. No por él, sino por la mujer que fui, la que alguna vez creyó en sus palabras. Mateo, lo interrumpí antes de que pudiera seguir. Quiero que te vayas. Él frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué?, preguntó dando un paso hacia mí. Lucía, no entiendo. Retrocedí un paso, alzando una mano para detenerlo. Escúchame bien, dije, con una voz baja pero firme, cargada de una furia contenida. No tengo nada que hablar contigo. No ahora ni nunca. Su rostro se endureció. Por un instante vi al hombre que no estaba acostumbrado al rechazo. Pero antes de que pudiera decir algo, señalé la puerta. Lárgate. Vaciló, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Finalmente, recogió sus cosas y salió sin decir una palabra más. Cerré la puerta detrás de él, giré la llave y apoyé mi frente contra la madera. Respiré hondo. Sentí una mezcla extraña de alivio y vacío, pero sabía que esto era solo el comienzo. El amanecer de una nueva Lucía. La mañana siguiente llegó con una calma engañosa. La luz del sol entraba suavemente por las cortinas de mi apartamento, y por un momento todo parecía normal. Pero yo ya no era la misma Lucía que se había levantado el día anterior. Algo en mí había cambiado. Mientras preparaba mi café, revisé mentalmente las acciones que debía tomar. Mateo siempre había subestimado mi capacidad de reacción, viéndome como un adorno en su vida, alguien que estaría ahí sin importar cuánto daño me hiciera. Pero ahora era el momento de demostrarle lo contrario. Con mi taza de café en la mano, me senté en la mesa y tomé el teléfono que Mateo había dejado. Ya había leído el mensaje de Gabriela, pero sabía que debía haber más. La clave de todo estaba ahí, escondida en ese dispositivo que él manejaba con tanta seguridad. Este no solo era un juego emocional, sino también una oportunidad para recobrar mi poder y, de alguna manera, saldar todo lo que había perdido, mi dignidad, mi tiempo y quizás incluso mi dinero. Este no era el fin. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que no solo involucraba emociones, sino también dólares. Era hora de tomar el control de mi vida, de asegurarme de que cada decisión que tomara me llevara un paso más cerca de la justicia que buscaba. El descubrimiento y la planificación de una venganza calculada. Tomé el dispositivo de Mateo con la confianza de quien ya no teme a la verdad. Sus conversaciones, fotos y notas estaban al alcance de mis dedos. Cada palabra confirmaba lo que ya sospechaba. Mateo no solo era un traidor, sino un hombre calculador y manipulador. Encontré mensajes de Gabriela discutiendo detalles de una boda que planeaban juntos, fotos de viajes que, según él, eran de negocios, y algo aún más devastador, conversaciones con amigos en las que se jactaba de cómo yo siempre estaría ahí para él, incondicional, sin importar qué hiciera. Cada palabra era un golpe directo a mi corazón. Pero esta vez, no permití que el dolor me controlara. Entre esas conversaciones, algo llamó mi atención, menciones de reuniones con socios clave, personas influyentes a las que siempre trató de impresionar. Su vida giraba en torno a estas conexiones y su reputación. Allí encontré mi primera oportunidad. El compromiso con Federico, una alianza estratégica. Esa misma tarde, llamé a mi madre para discutir los arreglos del compromiso con Federico. Había aceptado su propuesta la noche anterior, pero ahora estaba decidida a convertir esta unión en más que un simple escape de Mateo. Federico no solo era un buen hombre, también era un aliado poderoso. Con su ayuda, podía desmantelar la red de influencia que Mateo tanto valoraba. Federico estará encantado de conocerte mejor, dijo mi madre con entusiasmo. Su familia ya está preparando un evento para anunciar formalmente el compromiso. Será en una semana. ¿Crees que estarás lista?
Más que lista, respondí, con una sonrisa afilada que mi madre no podía ver. Pasé los días siguientes recopilando información sobre las conexiones de Mateo, llamadas, reuniones, incluso eventos que organizaba con sus amigos y socios. Cada detalle se convirtió en una herramienta en mi arsenal. Al mismo tiempo, fortalecí mi relación con Federico. Era un hombre reservado, más reflexivo de lo que imaginaba, pero con una inteligencia aguda que detectó rápidamente que había algo más detrás de mi repentina aceptación. No quiero sonar insensible, dijo durante una de nuestras conversaciones, pero tengo la impresión de que esto no es solo un compromiso para ti. Parece que tienes algo más en mente. Lo miré, evaluando cuánto podía compartir con él. Federico no era como Mateo, sus palabras no tenían manipulación, solo una curiosidad genuina. Tienes razón, admití, tomando un sorbo de té. Estoy cerrando un capítulo importante de mi vida, y este compromiso es una forma de avanzar. Pero también necesito tu ayuda. Federico alzó una ceja, intrigado. ¿Mi ayuda? Quiero que Mateo caiga, dije con una frialdad que incluso me sorprendió. Necesito a alguien que me ayude a lograrlo. Federico me miró fijamente, tratando de descifrar mis intenciones. Finalmente, sonrió. Cuenta conmigo. El evento y la ejecución del plan. La semana del evento llegó más rápido de lo que esperaba. Mi madre, con su habilidad para manejar grandes celebraciones, había coordinado cada detalle con precisión. El salón estaba decorado con elegancia, y los invitados eran una mezcla de la familia Castillo y contactos influyentes de mis padres. Pero mi atención estaba en otro lugar. Había enviado a Mateo una invitación anónima, asegurándome de que creyera que se trataba de una reunión importante relacionada con sus negocios. Sabía que no podría resistirse a la oportunidad de impresionar a más personas influyentes, especialmente en un evento de alto perfil. Mientras observaba a los invitados, mi mirada se posó en Federico, quien ahora era mi socio en esta cruzada. En silencio, planeábamos cada movimiento. La caída de Mateo no solo marcaría un nuevo comienzo para mí, sino también una lección que él nunca olvidaría. El evento no solo era un compromiso, sino también la apertura de una nueva etapa, donde el dinero, el poder y los dólares estarían a mi favor, no en el suyo. Esta vez, yo tenía el control. Y esta vez, no fallaría. Su ego jamás le habría permitido ignorar la invitación, especialmente porque incluía una lista de nombres que sabía que le interesarían. Cuando llegó al evento, su expresión de sorpresa fue un deleite para mí. Estaba impecable, como siempre, con ese aire confiado que una vez me cautivó. Pero esta vez, las tornas habían cambiado. Yo tenía el control. Lucía, dijo acercándose con cautela, mientras la multitud a nuestro alrededor seguía conversando, ajena a la tensión que se había instalado entre nosotros. ¿Qué está pasando aquí? Lo miré con una sonrisa tranquila, como si su presencia no significara nada. Es mi compromiso, Mateo, respondí mientras levantaba mi copa de vino con calma. Pensé que sería interesante invitarte. Después de todo, fuiste una parte importante de mi vida. Su mandíbula se tensó, pero no respondió. Sabía que no podía causar una escena sin comprometer su imagen. Lo observé mientras sus ojos recorrían el salón, analizando a cada invitado, buscando aliados. Pero esta no era su red. Era la mía. El salón brillaba con luces cálidas, decorado con elegancia y detalles que transmitían opulencia. Cada rincón del lugar reflejaba dinero y una planificación cuidadosa. Pero lo único que capturaba mi atención era Mateo. Su expresión rígida, mientras intentaba navegar entre los invitados, era un espectáculo en sí mismo. Lo conocía demasiado bien. Podía ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, tratando de entender cómo yo, alguien a quien siempre subestimó, había logrado organizar un evento de esta magnitud. Sabía que su ego estaba herido. Mateo siempre había sido el centro de atención, el hombre con todas las respuestas, el que dominaba cada habitación que pisaba. Pero esta vez no. Este no era su territorio. Aquí, no tenía aliados. Solo mi red cuidadosamente construida de contactos, familiares y amigos influyentes. Su incomodidad era palpable. Mientras tanto, Federico se movía con una gracia impecable entre los invitados, saludando a todos con una sonrisa cálida y auténtica. Era un contraste absoluto con Mateo, cuyo semblante tenso lo hacía destacar aún más. Federico, con su porte tranquilo y su capacidad de conectar con las personas, demostraba que no se trataba solo de poder, sino también de empatía y seguridad. Federico se acercó a mí con una copa de champán en la mano, y su mirada reflejaba diversión y curiosidad. Tu invitado especial parece no estar disfrutando tanto como los demás, comentó en un susurro. Sonreí mientras llevaba mi copa a los labios. Perfecto. Ese es el objetivo, respondí con tranquilidad. Federico dejó escapar una risa baja y se inclinó hacia mí. ¿Qué tienes planeado exactamente, Lucía?
Porque debo decir que esta situación ya es bastante entretenida por sí sola. Lo miré a los ojos, permitiéndole ver la determinación que me impulsaba. Esto es solo el comienzo. Mateo no se irá de aquí sin entender que su tiempo de control ha terminado. No más juegos, no más manipulaciones. Federico asintió, con una expresión de apoyo que me reconfortó. Entendía que esto era algo que debía hacer por mí misma. Su presencia silenciosa, pero constante, me daba fuerzas. Finalmente, Mateo no pudo soportar más. Se acercó a mí mientras conversaba con algunos invitados. Su mirada estaba cargada de preguntas, pero también de algo más, irritación. Detestaba esa mirada, pero la conocía demasiado bien. Era la misma que usaba cuando sentía que estaba perdiendo el control de una situación. Lucía, podemos hablar, dijo intentando mantener un tono educado. Los demás se alejaron discretamente, dándonos espacio. Le indiqué una mesa vacía cerca de una esquina del salón, estratégicamente ubicada para que nadie nos interrumpiera, pero también para que pudiera ver a los demás disfrutando del evento. Nos sentamos en una esquina del salón, lejos de los oídos curiosos. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, disfrutando de la incomodidad de Mateo mientras él buscaba desesperadamente las palabras adecuadas. Finalmente, rompió el silencio. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, sus ojos fijos en los míos. Este evento, tú, Federico Castillo, nada de esto tiene sentido. Incliné la cabeza ligeramente, fingiendo inocencia. ¿Por qué no tendría sentido, Mateo?, respondí con un tono casi dulce. Estoy avanzando con mi vida. ¿No es eso lo que debería hacer después de todo lo que pasó entre nosotros? Vi cómo apretaba la mandíbula, un gesto tan familiar para mí, pero que ahora solo me llenaba de satisfacción. Mateo no estaba acostumbrado a ser el que hacía preguntas. Él siempre había sido quien controlaba la narrativa, el que llevaba la delantera en cualquier situación. Pero no aquí. No esta vez. Esto no es avanzar, Lucía, dijo con frustración en su voz, ahora más baja. Esto es manipulación. ¿Por qué me invitaste? ¿Por qué hacerlo tan público? Le sostuve la mirada, permitiéndole ver el desafío en mis ojos. Tal vez porque quería que supieras que ya no tengo miedo de ti, Mateo. Ni de lo que digas ni de lo que hagas. Sus ojos se entrecerraron, y por un momento pensé que respondería con una de esas frases calculadas que solía usar para desarmarme. Pero antes de que pudiera decir algo, me levanté de la mesa, dejándolo con sus palabras atoradas en la garganta. Disfruta la fiesta, dije, lanzándole una última sonrisa antes de volver con los otros invitados. A medida que la noche avanzaba, lo observé intentando recuperar el control. Había algo casi patético en la forma en que se movía de un grupo a otro, tratando de establecer conexiones. Pero nadie mordía el anzuelo. Mis invitados no eran los suyos. Cada conversación que intentaba iniciar terminaba rápidamente, y podía ver cómo su frustración crecía con cada intento fallido. Federico, siempre atento, se acercó nuevamente mientras ambos observábamos a Mateo desde la distancia. Está perdiendo la paciencia, comentó con una risa contenida. Porque no tiene el control, respondí con una sonrisa satisfecha. Mateo siempre necesitó ser el centro de atención, el hombre con todas las respuestas. Pero aquí, no es nadie. Federico asintió, pero su expresión se suavizó. Lucía, debo decir que admiro lo que estás haciendo, pero quiero asegurarme de que no estés sacrificando tu paz por esto. Sus palabras me sorprendieron. No porque estuvieran fuera de lugar, sino porque eran honestas. Federico no tenía nada que ganar en esta conversación, y aún así, se preocupaba por mí. Lo miré por un momento antes de responder. Esto no es solo por mí, Federico. Es por todo lo que Mateo destruyó en mí durante años. Necesito que él sienta lo que yo sentí. Y cuando esto termine, habré recuperado mi paz. Federico no respondió de inmediato. Asintió lentamente, como si entendiera que esta era una batalla que necesitaba librar por mí misma. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaron a despedirse, vi a Mateo salir del salón. Sus hombros estaban hundidos, su rostro sombrío. Ya no era el hombre arrogante que había entrado horas antes. Parecía más pequeño, más apagado. Yo, en cambio, me sentía más fuerte que nunca. Las primeras horas del día siguiente fueron extrañamente tranquilas. Me desperté con una sensación de triunfo latiendo en mi interior. Las imágenes de Mateo vagando por el salón, tratando desesperadamente de recuperar el control, seguían rondando mi mente mientras me preparaba un café esa mañana. Revisé mi plan, evaluando cada detalle. Todo lo que había hecho hasta ahora no era más que una introducción. Mateo había sido sacudido, pero aún estaba lejos de caer. Él era como una serpiente, adaptable, astuto, siempre buscando la próxima oportunidad para recuperar su poder. Sabía que no podía darle tregua. Si quería ganar, debía ser implacable.
El siguiente paso era desmantelar su red de contactos, esa que había construido con tanto cuidado, llena de promesas y apariencias. Pasé los días siguientes contactando a algunos de sus socios más cercanos, utilizando la información que había recopilado de manera estratégica. No los enfrenté directamente, en cambio, sembré dudas con precisión quirúrgica. Por ejemplo, uno de sus acuerdos clave era con Arturo Pérez, un empresario pragmático conocido por buscar siempre la mejor inversión para expandir su empresa. Mateo le había prometido una colaboración que, aunque parecía beneficiosa, yo sabía que estaba construida sobre mentiras. Decidí actuar. Arturo, lo saludé en su oficina con una sonrisa cortés, extendiéndole la mano. Pensé que sería importante hablar contigo sobre algo que podría afectarte. Él me miró con curiosidad. Era un hombre inteligente, pero también precavido. ¿De qué se trata, Lucía?, preguntó mientras me indicaba que tomara asiento. Deslicé un informe sobre su escritorio, lleno de detalles que había encontrado en los correos de Mateo. Documentos incompletos, promesas vacías y una lista de inconsistencias que cualquier empresario experimentado detectaría de inmediato. Mateo te está vendiendo una ilusión, le expliqué mientras señalaba los puntos clave del informe. No quiero entrometerme en tus negocios, pero pensé que deberías saber que podrías estar apostando por alguien que no tiene los recursos que dice tener. Arturo revisó el documento en silencio, su expresión pasando de curiosidad a una cautela fría. Podía ver cómo las piezas comenzaban a encajar en su mente. No necesitó mucho tiempo para tomar una decisión. Gracias por traerme esto, Lucía, dijo finalmente, dejando el informe a un lado. Creo que es hora de reevaluar ciertas cosas. Mientras tanto, utilicé mi conexión con Federico para organizar una reunión con otros socios clave de Mateo. A través de Federico, tenía acceso a personas que Mateo nunca habría imaginado que yo podría contactar. Durante la reunión, manejé la conversación con precisión calculada, compartiendo solo lo suficiente para sembrar dudas sin revelar mis verdaderas intenciones. Cada conversación era como un movimiento en un tablero de ajedrez. Anticipaba las posibles respuestas de Mateo y me adelantaba a ellas. Sabía que eventualmente se daría cuenta de que algo estaba mal, pero cuando lo hiciera, ya sería demasiado tarde para reaccionar. Unos días después, recibí un mensaje de él. Era directo y, para mi sorpresa, frío. Lucía, necesitamos hablar. No puedo ignorar lo que está pasando. Llámame cuando tengas tiempo. Lo leí varias veces, sintiendo como la emoción burbujeaba dentro de mí. Durante años, Mateo había sido el hombre que dictaba las reglas, el que siempre tenía el control. Ahora, era él quien me buscaba. No porque me necesitara como antes, sino porque sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Pero no respondí. Lo dejé esperando. Quería que experimentara esa incertidumbre, ese vacío. Era una sensación que yo conocía demasiado bien, porque él me la había hecho sentir incontables veces. Mientras tanto, continué fortaleciendo mi red. Los contactos que antes eran fieles a Mateo ahora comenzaban a dudar de él. Algunos incluso se acercaron a mí, atraídos por la seguridad que proyectaba y las oportunidades financieras que podía ofrecer. El dinero y los dólares eran, al final, el lenguaje universal en el mundo de los negocios, y yo estaba aprendiendo a hablarlo mejor que Mateo. Sabía que cada decisión que tomaba era un paso más para asegurarme de que él entendiera algo crucial. Ya no tenía el poder, y no lo recuperaría. El golpe final y la caída de Mateo. La oportunidad para el golpe definitivo llegó una semana después. Mateo organizó una cena para intentar calmar las tensiones con algunos de sus socios, quienes ya comenzaban a retirarse de sus proyectos. Federico y yo recibimos invitaciones, algo que al principio me hizo reír. ¿Qué pensaba Mateo? ¿Qué podía usar su carisma para recuperar su posición perdida? Federico, siempre observador, notó mi reacción. ¿Vas a ir?, preguntó, aunque ya parecía saber la respuesta. Por supuesto, respondí, colocando la invitación sobre la mesa. No me perdería esto por nada. La cena fue un espectáculo en sí misma. Mateo estaba visiblemente nervioso, aunque intentaba ocultarlo tras una sonrisa ensayada. Había menos invitados de los que probablemente esperaba, y las conversaciones eran tensas. Era evidente que varios de sus socios lo miraban con una mezcla de desconfianza y frustración. Tomé asiento junto a Federico, quien mantenía una expresión tranquila pero alerta. Su presencia era reconfortante, un recordatorio de que no estaba sola en este juego. Mateo, intentando recuperar el control, decidió dirigirse a mí. Se acercó con una copa de vino en la mano y una sonrisa que casi parecía suplicante. Lucía, me alegra que hayas venido, dijo con un tono que intentaba sonar casual, pero que no lograba esconder su ansiedad. Necesitaba verte. Lo miré sin parpadear, dejando que mi silencio lo incomodara. ¿Qué necesitas, Mateo?, pregunté finalmente,
Mi tono era más un desafío que una pregunta. Él se inclinó ligeramente hacia mí, como si intentara crear una burbuja de privacidad en medio del bullicio de la cena. Sé lo que estás haciendo, dijo, sus ojos fijos en los míos, y quiero que pares. No sé qué te hice para merecer esto, pero estás cruzando una línea. No pude evitar reír suavemente. Su indignación era casi divertida. ¿Qué te hice, Mateo? Repetí, mi voz baja pero afilada. ¿De verdad necesitas que te lo recuerde? 8 años de mentiras, manipulación, de usarme como una herramienta en tu vida. Y ahora tienes el descaro de pedirme que pare. Mateo abrió la boca para responder, pero lo interrumpí. Esto no es venganza, Mateo, es justicia. Lo que está pasando no es más que el reflejo de tus propias acciones. Y si no puedes manejarlo, ese no es mi problema. Me levanté de la mesa, dejando a Mateo con su copa de vino y su orgullo herido. La cena continuó sin mí, pero ya no importaba. Había plantado la semilla final. La caída de un imperio construido en mentiras. Las semanas siguientes fueron un desastre para Mateo. Los contratos que esperaban nunca se concretaron. Gabriela, quien ya comenzaba a sospechar de su comportamiento errático, decidió distanciarse. Los rumores sobre su incompetencia y sus malas decisiones comenzaron a circular en los círculos empresariales. Aquellos dólares que una vez fluyeron hacia él con facilidad ahora parecían inalcanzables. Mientras tanto, yo observaba todo desde la distancia, satisfecha. No necesitaba estar presente para ver su caída. Su mundo se derrumbaba, y él sabía que todo había comenzado conmigo. Una noche, mientras estaba en mi apartamento, recibí un mensaje de Federico. Era simple, pero cargado de significado. Lo logramos. Está acabado. Sonreí mientras apagaba la pantalla de mi teléfono. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Había cerrado ese capítulo de mi vida, no como la víctima, sino como la mujer que finalmente tomó el control. El renacimiento de Lucía. Las semanas que siguieron a la caída de Mateo estuvieron llenas de calma, pero también de reflexión. Me di cuenta de que no solo había recuperado mi independencia, sino también mi confianza. Cada acción que tomé, cada decisión, me acercó a un futuro donde el dinero y los dólares no serían una herramienta de poder en manos de otros, sino un recurso bajo mi control. Miré hacia adelante con la certeza de que este no era solo un final, sino el inicio de algo mucho más grande. La Lucía que había sufrido en silencio había desaparecido, y en su lugar estaba una mujer que entendía el verdadero valor de la libertad, tanto emocional como financiera. Un nuevo comienzo, la libertad de un capítulo cerrado. Por primera vez en años, mi vida ya no giraba en torno a Mateo. El vacío que alguna vez temí fue reemplazado por algo completamente diferente, paz. Desde mi lugar de observación, fui testigo de cómo su mundo se desmoronaba. Su red de contactos, construida sobre falsas promesas, comenzó a desintegrarse lentamente. Sus socios más confiables se retiraron de los acuerdos, y Gabriela, al descubrir que su relación con Mateo estaba basada en mentiras, lo dejó sin mirar atrás. Mateo intentó desesperadamente aferrarse a lo poco que le quedaba, pero su reputación estaba arruinada. Los rumores sobre su falta de ética y su incompetencia se esparcieron rápidamente en los círculos empresariales. Nadie confiaba en él. Para alguien como Mateo, lo peor no era perder dinero o conexiones, sino enfrentar el abismo del aislamiento. Ahora estaba solo, y el peso de su caída lo aplastaba. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi apartamento, el timbre sonó. Abrí la puerta y ahí estaba él. Mateo, un reflejo quebrado del hombre arrogante que alguna vez conocí. Su cabello estaba desordenado, y sus ojos, que solían brillar con confianza, ahora parecían vacíos. Lucía, por favor, necesito hablar contigo, dijo con un tono que era casi una súplica. Lo observé por un momento, dejando que el silencio llenara el espacio entre nosotros. Finalmente, abrí la puerta un poco más y señalé la silla frente a mí. Habla, dije, con una voz tan fría como el hielo. Mateo se sentó, tomando un profundo respiro antes de comenzar. No sé qué te hice para merecer esto, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Todo en mi vida se está desmoronando, y no sé cómo detenerlo. Lo miré fijamente, permitiéndome sentir una mezcla de emociones. Una parte de mí quería gritarle, recordarle todo el dolor que me había causado, pero otra parte, la que había crecido y se había fortalecido, solo sentía indiferencia. ¿Qué esperabas, Mateo? Pregunté cruzando los brazos. ¿Pensabas que podías jugar con las personas y seguir adelante como si nada? ¿Que nunca habría consecuencias? Comenzó, pero lo interrumpí. No me interesan tus excusas, continué, mi voz firme. Durante años fui la mujer que estuvo a tu lado, apoyándote, creyendo en ti. Y tú me trataste como si no fuera nada. Usaste mi amor, mi lealtad, y cuando ya no te serví, me apartaste.
Y ahora vienes aquí a pedirme, ¿qué? ¿Piedad? Mateo bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Era un hombre derrotado, pero no sentí lástima. Esto no era venganza. Esto era justicia. Lucía, lo siento, susurró, su voz apenas audible. Solté una risa amarga y sacudí la cabeza. ¿Lo sientes? Repetí, mi tono cargado de desdén. No, Mateo, no lo sientes. Lo que sientes es miedo. Miedo porque te diste cuenta de que ya no tienes poder sobre mí. Miedo porque estás solo. Pero no sientes arrepentimiento por lo que me hiciste. No tienes idea de lo que significa eso. Me levanté, señalando la puerta. Se acabó, Mateo. No hay nada más que decir. Sal de mi vida. Sal de mi casa. Él me miró una última vez, con algo que parecía desesperación. Pero yo no flaqueé. Después de unos segundos, se levantó lentamente y salió, cerrando la puerta detrás de él. En ese momento, sentí una oleada de alivio que me inundaba. Por primera vez, supe que realmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Mateo ya no era una sombra sobre mí. Era solo un hombre que había perdido todo lo que alguna vez creyó tener bajo control. Un futuro sin sombras. Meses después, mi vida era completamente diferente. Mi relación con Federico había evolucionado de una alianza estratégica a una conexión genuina y sólida. Federico era un hombre que me respetaba, que no intentaba controlarme ni subestimarme. Con él no había juegos ni manipulaciones, solo apoyo, confianza y una visión compartida del futuro. Una tarde, mientras paseábamos por un parque, Federico me tomó de la mano y se detuvo. ¿Eres feliz?, preguntó, su voz suave pero firme. Lo miré, sorprendida por la pregunta, pero al mismo tiempo agradecida. Pensé por un momento antes de responder. Sí, dije con una sonrisa sincera. Por primera vez en mucho tiempo, lo soy. Federico asintió, apretando mi mano con suavidad. Eso es todo lo que quería escuchar. El epílogo de Mateo fue mucho menos glorioso. Lo vi una vez, meses después de nuestra última conversación. Estaba sentado solo en una cafetería, con un aspecto aún más desaliñado que antes. Ya no era el hombre seguro y altivo que había conocido, sino una sombra de lo que solía ser, atrapado en un ciclo de arrepentimiento y soledad. Pero no sentí nada por él. Ni rabia, ni compasión. Simplemente era un capítulo cerrado en mi vida. Al salir de la cafetería, respiré profundamente, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. Por primera vez, sentí que el futuro era mío. Completamente mío. Sin cadenas, sin sombras, solo posibilidades. En ese momento, supe que había ganado.